Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Bueno, señores, tenemos a través de la línea telefónica al ingeniero Bernardo Castellanos, especialista en proyectos hidroeléctricos. Buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Sí. Y tomando mucho chocolate con churros, o sea, y mi parabienes y felicitaciones en el nuevo año para ustedes y para la audiencia de este espacio. Bernardo, a propósito del fideicomiso de Punta Catalina, quisiera que tú nos resumieras realmente cuáles son los puntos que ves negativo, con lo que no está de acuerdo, y si hay algo con lo que esté de acuerdo que esté planteado en este fideicomiso. Adelante, Bernardo. Bien, mira, primero yo quiero dejar bien claro que los cuestionamientos que surgen no es a la figura de fideicomiso per se, sino es al contrato de fideicomiso firmado por el ministro de Energía y Minas, actuando a nombre del Estado. Entonces, ¿cuáles son esas objeciones? Primero, ya existe un fideicomiso público previo, que es el fideicomiso RD Vial. Entonces, cuando tú comparas el fideicomiso RD Vial con el fideicomiso de Punta Catalina, tú te encuentras con estas dos diferencias esenciales. Número uno, el comité técnico en el fideicomiso RD Vial es un comité técnico institucional que está conformado por funcionarios ex oficios. Dicho comité técnico lo encabeza el ministro de Hacienda como presidente. El vicepresidente es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y como secretario técnico el ministro de Obras Públicas. Entonces, en el fideicomiso RD Vial, el Estado, a través de funcionarios estatales, como son esos tres ministros, que están sujetos ellos en términos de su función pública de ministro a todo el control y a todas las reglamentaciones de las leyes que rigen el sector público, incluyendo la ley de función pública, los controles y supervisiones que ejerce el Congreso, la Contraloría, la Cámara de Cuentas, compras y contrataciones. Entonces ahí el Estado tiene el control absoluto del fideicomiso, porque es bueno decir que el comité técnico es el que realmente tiene el control operativo de el fideicomiso. La fiduciaria lo que es simplemente la que controla, la que tiene bajo su control en una especie de albacea los fondos que ingresan al fideicomiso, y entonces emite los pagos en función de un orden de prelación que se establece en el contrato. Y pero ¿tú entiendes que no es correcto el que el comité técnico tenga todas esas responsabilidades? Bueno, de si es correcto o no es correcto, eso es discutible. Yo no estoy cuestionando que el comité técnico tenga toda esa responsabilidad. El cuestionamiento viene por el lado de que en un caso en RD, el comité técnico que tiene el control del fideicomiso está dirigido, está presidido por funcionarios públicos. O sea, el Estado a través de sus funcionarios públicos tiene el control del fideicomiso. Ahora, ¿qué sucede en el contrato del fideicomiso que firmó el ministro de Energía y Minas para Punta Catalina? Que no, el Estado no tiene el control del fideicomiso. ¿Por qué? Porque el comité técnico está integrado por personas físicas, nombre y apellido, que todas provienen del sector privado, y yo, en términos personales, no objeto a ningún, ni personales, ni profesionales, ni éticos, ni de capacidad, a ninguna de las personas que están incluidas en el comité técnico del fideicomiso de Punta Catalina. Entonces, el asunto es que el Estado, en el fideicomiso, todo el poder de decisión lo tiene el comité técnico, y la diferencia entre RD Vial y Punta Catalina, que en RD Vial el Estado tiene el control a través del comité técnico, porque ha nombrado funcionarios del comité de funcionarios públicos. En cambio, en Punta Catalina son funcionarios, son personas físicas
vinculadas al sector privado, empresarios que eso no todos. necesariamente es un pecado, y no tienen vinculación orgánica con el Estado porque no son funcionarios públicos. Ese es el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento: en el fideicomiso, en el control de fideicomiso de Punta Catalina se introduce la figura del fideicomitente adherente, que esa figura no existe en el fideicomiso de Red Vial. Ahora, ¿qué es esa figura de fideicomitente adherente? El fideicomitente adherente está conformado por personas físicas o morales que tienen la capacidad de realizar inversiones en el fideicomiso, y esas personas, una vez hacen esas inversiones, adquieren los mismos derechos que tiene el fideicomitente original del fideicomiso, que es el Estado. Entonces, esa figura de fideicomitente adherente, la cual voy a leer textualmente, lo que dice el contrato de fideicomiso firmado por el ministro de Energía y Minas en su cláusula 11, artículo 21, que una de las responsabilidades del comité técnico es aprobar, estoy leyendo textualmente, sí, aprobar en representación del fideicomitente, o sea, el Estado, la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso en calidad de fideicomitentes adherentes. Entonces, a través de esa figura se abre la posibilidad de que el Estado adquiera participación en el fideicomiso de Punta Catalina a través de inversiones. Y yo me pregunto, cuando usted hace una inversión en una empresa, en un activo, cuando usted invierte en empresas que cotizan en bolsa de valores en Estados Unidos, en Europa, usted no se convierte en accionista. Usted no recibe dividendos si esa empresa obtiene utilidades en su ejercicio fiscal. Entonces, aquí, ¿cuál es la falla que yo veo? Y el problema, que el contrato de fideicomiso firmado no reglamenta ni traza directrices alrededor del fideicomitente adherente. O sea, en términos de que no limita cuál es la participación en inversión que el fideicomitente adherente puede hacer. No establece lineamientos de cuáles son las características que ese fideicomitente adherente debe cumplir para calificar como fideicomitente adherente, sino que eso queda totalmente abierto y bajo la discreción del comité técnico. Entonces, realmente esos son los puntos neurálgicos insisto, del contrato de fideicomiso firmado. Ahora bien, yo tengo el convencimiento de que si esas dos condiciones no existieran y este contrato fuera similar al de Red Vial, que nunca ha recibido cuestionamiento, yo creo que este escarceo y esta crítica que ha concitado a la población, porque se le abre la llaga del tema de la capitalización, que ha dejado una huella de mucho cuestionamiento en la sociedad, y entonces esto no estuviera en el debate público. Entonces ese es el problema. Ahora, tú me preguntas, otra pregunta, ¿se necesita el fideicomiso para administrar Punta Catalina? Y mi respuesta es no. Esa es la clave. Y sencillamente porque es no. Porque hoy día, sin la figura del fideicomiso, de hecho, Punta Catalina está operando como fideicomiso en la realidad. ¿Por qué? Porque Hacienda tiene el control absoluto y actúa como albacea de todos los ingresos de Punta Catalina, y es quien autoriza todos los gastos asociados a Punta Catalina. Entonces, Hacienda está ejerciendo la función de hecho de fiduciaria, sin ser fiduciaria, pero con la diferencia de que ese servicio que da Hacienda es gratis, porque la fiduciaria, aun cuando es la fiduciaria estatal, va a cobrar honorarios por el servicio que presta, y en el contrato firmado se establece que la fiduciaria va a cobrar 5 millones de pesos mensuales por su servicio, además de otros cánones y cobros que hará por diferentes servicios que pueda prestar. Esos son 60 millones de pesos al año. Ese pago que recibe la fiduciaria de reserva, si bien es cierto que va de una institución pública a otra,
pero es un recurso que se le sustrae a Punta Catalina y eso afecta su nivel de rentabilidad y su nivel de ganancia. Y el otro punto es, ¿qué es lo otro que tú quieres controlar en un fideicomiso? Que haya una operación eficiente de la central, pero eso tú lo vas a conseguir cuando tú contrates a una empresa especializada, internacional, con solvencia moral, profesional, técnica, que administre, que se ocupe de la operación y mantenimiento de Punta Catalina. Entonces, con eso ahí tú tienes el fideicomiso de hecho, por el lado de Hacienda, por el lado de la empresa, y la propiedad permanece siendo totalmente estatal, bajo el control estatal, inclusive no está sujeta a lo que establece el fideicomiso, que si el fideicomiso emite deuda, esa deuda se garantiza con el activo del fideicomiso. Bernardo, dos preguntas, una José, otra Oli. ¿Cuál es el beneficio que van a tener los que van a administrar Punta Catalina bajo la modalidad de fideicomiso? ¿Qué van a ganar ellos? Además de un sueldo, un salario, más nada. Bueno, o sea, pero replanteo la pregunta. Todos los beneficios de Punta Catalina, que este año se estimaron en unos 280 millones de dólares, van a ir a los fondos públicos, va a seguir siendo parte del patrimonio dominicano sin problema. O sea, es importante tu pregunta. Primero, siempre y cuando solamente se mantenga el fideicomitente de Punta Catalina como el fideicomitente original, que es el Estado, sí, los beneficios que produzca Punta Catalina van al Estado. Ahora bien, como se plantea la posibilidad, y está ahí en el contrato del fideicomitente adherente, si se incorpora fideicomitente adherente, esos beneficios que recibe Punta Catalina tendrán que ser divididos también por el fideicomitente adherente, porque tiene los mismos derechos. Además, tú dices, me voy a permitir una pregunta para yo responderla. Vamos a ver. ¿Qué valor agregado da el fideicomiso a la situación actual de Punta Catalina? ¿En qué beneficia? Yo te diría que no hay valor agregado. ¿Por qué? Porque el fideicomiso no va a aumentar los ingresos de Punta Catalina, porque los ingresos están sujetos a la generación de la central. Así es. La generación de la central, tan pronto se definió la capacidad, ya eso está limitado. No hay posibilidad de crecer a menos que tú hagas una nueva inversión y instale una nueva unidad. En cambio, el fideicomiso, ¿qué sí hace? Aumenta los gastos. ¿Por qué? Porque tú estás creando una estructura burocrática ahora gerencial de personas calificadas de alto nivel técnico, que eso tiene un costo, porque el comité técnico tiene capacidad de nombrar asesores, subcomité, en fin, toda una cantidad de estructura administrativa, que eso va con cargo. Entonces, usted considera... Y el hecho, por ejemplo, de los honorarios que cobra la fiduciaria, eso es un gasto. Bien, ahora mismo Bernardo, Oli, adelante. Sí, Bernardo, en la condición actual, la termoeléctrica puede contratar también asesores igual y puede incrementar su burocracia de acuerdo a la discrecionalidad de los gestores. Es decir, que ahí lo que creo es, en el enfoque que tú planteabas... Ok, pero es una pregunta... Sí, una pregunta, pero fue que él planteó el hecho de que el fideicomitente adherente puede convertirse en inversionista privilegiado por tener información privilegiada. Perdón. Espérate, adelante. Yo no dije eso. Yo planteo que el contrato dice que se permite la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso bajo la calidad de fideicomitente adherente. Y tan pronto eso se permita, ya el fideicomitente o los fideicomitentes adherentes tienen los mismos derechos que el fideicomitente original y participan en las utilidades de la... Pero, la pregunta Bernardo, ahora. Mi pregunta puntual, ¿cuánto le costó al pueblo dominicano, que todavía lo debe, Punta Catalina? Es decir, Punta Catalina no generó un pasivo. La pregunta, eso sí, es ¿cuál es uno. la pregunta? Lo otro es, la administración por parte del Fideicomiso Banreserva no le garantiza a la planta calidad en el mantenimiento. Bien. Y buena gestión. Ok, adelante, Bernardo. Y concluimos ahí. Voy a responder por la última. Sí. La fiduciaria reserva no administra el fideicomiso. Eso yo quiero que quede claro. Y voy a leer lo que dice textualmente una de las funciones del
de la fiduciaria. Dice, administrar los fondos del patrimonio fideicomisado como un buen hombre de negocios, actuando siempre con sujeción a las instrucciones dictadas por el comité técnico. Entonces, la fiduciaria es una subordinada del comité técnico. Quien tiene el control es el comité técnico. Quien administra es el comité técnico. Quien va a garantizar la buena operación y mantenimiento de Punta Catalina es el comité técnico a través de la empresa que contrate, que se ocupe de la operación y mantenimiento, que esa empresa se puede contratar en las condiciones actuales. Entonces, por eso es que yo digo que no añade valor. Ahora, ¿cuánto costó Punta Catalina? Ustedes son testigos de lo que decía el ministro de Energía y Minas en oposición de cuánto había costado Punta Catalina. 3.300 millones de dólares, 3.500. Y entonces uno se sorprende cuando tú ves que en la declaración de los activos de Punta Catalina se coloca un valor de 2.340 millones, 2.350 millones de dólares. O sea, 1.000 millones de dólares menos que lo que el ministro se cansó en pronunciarle a este país durante 4 o 5 años que había costado Punta Catalina. Entonces él dice ahora que eso es un valor referencial y que se está haciendo auditoría y que esa auditoría se le va a entregar al fideicomiso. Pero sucede que el contrato de fideicomiso no habla de auditoría contable del activo y no habla tampoco de una vinculación ni un compromiso de que si esa auditoría se produjera se va a incorporar al activo y se va a poner como referencia en el precio del activo. Entonces yo me pregunto, si el valor es referencial y puede ser cambiado, ¿por qué no se puso 3.300 millones de dólares, que fue la prédica permanente del ministro de Energía y Minas cuando estaba en la oposición? ¿O por qué no se puso los 2.800 millones de dólares que el ministro de Energía y Minas, ya siendo ministro de Energía y Minas, en una declaración pública, en una entrevista, en un medio digital, dijo, ya él siendo ministro de Energía y Minas, yo quiero precisar eso, o sea que ya se supone que tenía acceso a información confiable, a información real. Él dijo que al consorcio, al contratista de Punta Catalina, en la gestión pasada le había pagado más de 800 millones de dólares. Entonces, si tú sumas 800 millones de dólares a 1.945, te da que solo al contratista, según el ministro de Energía y Minas, se le pagaron 2.800 millones de dólares. Y entonces él está declarando por 2.340. ¿Por qué no lo declaró con 3.300 o 2.800? Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Bernardo Castellano por estas explicaciones con relación a este fideicomiso o al contrato del fideicomiso de Punta Catalina. Gracias, Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes un abrazo y que la sigan pasando bien. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.